¿Qué tal? Buenos días, somos el equipo 2 y nuestro tema es programación. El objetivo de esta presentación es aprender y comprender los puntos que conforman la programación desde su historia hasta la actualidad. Desde los antecedentes, podemos saber que la programación está vinculada a la aparición de los computadores y los lenguajes también tuvieron su evolución. Inicialmente se programaba en código binario, es decir, en cadenas de ceros y unos, que es el lenguaje que entiende directamente el computador, tarea extremadamente difícil. Luego se creó el lenguaje ensamblador, que aunque era lo mismo que programar en binario, al estar en letras era más fácil de recordar. Posteriormente aparecieron lenguajes de alto nivel, que en general utilizan palabras en inglés para dar órdenes a seguir, para lo cual utilizan un proceso intermedio entre el lenguaje máquina y el nuevo código llamado código fuente. Este proceso puede ser un compilador o un intérprete. Para empezar a abarcar más el tema, veremos el subtema 4.1, Introducción a la programación. Bueno, para empezar vamos a ver qué es la programación. La programación es el proceso de transformar un método para resolver problemas en uno que pueda ser entendido por el computador. La programación es el proceso de tomar un algoritmo y codificarlo en una notación, un lenguaje de programación, de modo que pueda ser ejecutado por una computadora. Aunque existen muchos lenguajes de programación y muchos tipos diferentes de computadoras, el primer paso es la necesidad de tener una solución. Sin un algoritmo no puede haber un programa. Esta mayormente es utilizada para idear acciones que se realizarán en el marco de un proyecto, al anuncio o espectáculo, a la preparación de máquinas para que cumplan una cierta tarea en un momento determinado, a la elaboración de programas para la resolución de problemas mediante ordenadores y a la preparación de los datos necesarios para obtener la solución de un problema. También es guiada por una serie de normas y un conjunto de órdenes, instrucciones y expresiones que tienden a ser semejantes a una lengua natural acotada, por lo que recibe el nombre de lenguaje de programación. Y así como los idiomas, también en la informática existen diversos lenguajes de programación. Continuando, veremos el tema 4.2, que es algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo informático es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Es decir, un algoritmo informático resuelve cualquier problema a través de instrucciones y reglas concisas, mostrando el resultado obtenido. También es denominado como un conjunto de instrucciones o pasos que resuelven un problema dado paso a paso y sin generar ambigüedades. Los algoritmos describen la solución a un problema en términos de los datos requeridos para presentar el caso del problema y el conjunto de pasos necesarios para producir el resultado pretendido. Los lenguajes de programación deben suministrar un modo notacional para presentar tanto el proceso como los datos. Para este fin, los lenguajes suministran estructuras de control y tipos de datos. El algoritmo puede ser expresado en lenguaje natural, que a veces no resulta muy claro, pero es muy útil para problemas simples, en pseudocódigos, diagramas de flujos y programas. La importancia de los algoritmos es muy importante en el mundo de la informática, ya que permiten al programador resolver el problema antes de escribirlo en un lenguaje de programación que entienda la máquina u ordenador. Antes de escribir el código de un programa hay que resolver un algoritmo con un algoritmo el problema que nos plantea.
No se te escucha. Posteriormente continuaremos con lo que son los diagramas de flujo. Estos son utilizados para representar la esquematización gráfica de un algoritmo, el cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para alcanzar la solución de un problema. Se le conoce así porque los símbolos que se utilizan se conectan por medio de flechas para indicar su secuencia, para que estos estén comprendidos por la mayor parte de la población. Se utilizan símbolos universales para que sean comprendidos e interpretados por quien más las use. La siguiente, por favor. Características. Se pueden identificar las ideas principales. Estas a su vez deben estar presentes el dueño o representante del proceso o partes interesadas. Establecer el objetivo para que se obtenga a través del diagrama y definir el nivel de detalle requerido. Siguiente, por favor. La que sigue. Hasta tipos de diagrama de flujo. Tipos de diagrama de flujo. Existe el formato horizontal, donde el flujo de operaciones va de derecha a izquierda según el orden de la lectura. Es el más utilizado la mayor parte del tiempo. Siguiente, por favor. Formato vertical. Este es donde el flujo y la secuencia de operaciones van de arriba hacia abajo y se trata de una lista ordenada de operaciones según su propósito. Siguiente, por favor. Formato panorámico. Este es donde se representa el proceso entero en una sola carta. Este emplea tanto el modelo vertical como el horizontal, a su vez. El siguiente, por favor. El formato arquitectónico. Este describe el itinerario de trabajo de una persona o una forma sobre su área de trabajo. Posteriormente continuamos con estructuras lineales. Las estructuras lineales de datos son peculiares porque sus elementos se encuentran en secuencia relacionados de una forma lineal, uno luego del otro. Cada elemento de la estructura puede estar conformado por uno o varios subelementos o campos que pueden pertenecer a cualquier tipo de datos. Estos están conformados de la siguiente manera. Es una estructura lineal de datos o lista está conformada por ninguno. Uno o varios elementos tienen una relación de adiencia ordenada donde existe un primer elemento, seguido de un segundo elemento y así sucesivamente hasta llegar al último. El tipo de dato de los elementos puede ser cualquiera, pero debe ser el mismo tipo para todos. El valor contenido en los elementos puede ser el mismo o diferente. Además, que en estas estructuras se realizan operaciones de agregar y o eliminar elementos a la lista según un criterio particular. Perdón. Siguiente, por favor. Existen distintas estructuras de datos que nos ayudan a mejorar el orden y la forma en la que debemos procesar los datos. Desde cambiar la forma de guardar los datos, el orden y los métodos, las pilas, las colas dobles y las listas son ejemplos de colecciones de datos cuyos ítems se ordenan dependiendo de cómo se agregan o eliminan.
Estas se clasifican en las pilas, que, bueno, una pila o un stack es una estructura de datos lineal en la que los datos son agregados o eliminados únicamente por un extremo de la estructura. Siguiente, por favor. La cola. Una cola es una estructura de datos lineal en la que los datos son agregados por un extremo y eliminados por el otro extremo contrario. Aquí, bueno, podemos ver un ejemplo. La cola doble. Estas a su vez se clasifican en dos. Cola de salida restringida y cola de entrada restringida. Donde la primera pues, se utiliza, bueno, donde se agregan más bien elementos por ambos extremos de la estructura, pero se eliminan solo por el inicio. Y la segunda, se eliminan elementos por ambos extremos de la estructura, pero se agregan solo por el final. La siguiente, por favor. Un nodo. Un nodo es una estructura que agrupa un conjunto de datos o campos arbitrarios donde por lo menos un campo de referencia o enlace a un nodo del mismo tipo. La lista. Esta es una secuencia de nodos referenciados con una o dos referencias al nodo anterior y o siguiente. Es una lista enlazada en una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos como pilas y colas. Mi nombre es David González Peñalosa y le voy a hablar del tema 4.5, que es estructuras selectivas. Alternativas. En las estructuras de selección se evalúa una condición y en función del resultado de la misma se realiza una serie de instrucciones u estas estructuras se identifican porque en la fase de solución del problema existe algún punto en el cual es necesario establecer una pregunta para decidir si ciertas acciones deben realizarse o no, como lo vemos en este ejemplo. Las estructuras de selección pueden ser simples, dobles, compuestas o múltiples. Le voy a hablar ahorita sobre las estructuras de selectiva simple. Estas evalúan una condición. Si esta es verdadera, ejecuta una o varias instrucciones. Si es falsa, continúa la ejecución normal del programa. Si la condición es verdadera, entra la acción. Si la condición es falsa, entonces no se hace nada, se identifican porque es como esto es una estructura así, entonces la evalúa la condición. La estructura selectiva doble se utiliza para decidir qué acción realizar entre dos posibles opciones. Son estructuras lógicas que permiten controlar la ejecución de varias acciones y se utilizan cuando se tienen dos opciones de acción. Por la naturaleza de estas, se debe ejecutar una o la otra, pero no ambas a la vez, es decir, son mutuamente excluyentes. Seguimos con lo que es la estructura selectiva compuesta. Esta sirve para encadenar sentencias, de modo que en unos resulta negativo y en uno se puede evaluar otra expresión que tendría a su vez otros enunciados y probablemente, en otras palabras, es encontrar numerosos casos en los que luego de tomar una decisión y establecer un camino a seguir, es necesario tomar otra decisión repitiéndose varias veces este proceso. Seguimos con lo que es la estructura selectiva múltiple. Este tipo de condiciones lo usamos para tener varios tipos de comparaciones. Esta estructura se representa por un selector, el cual se toma el valor 1, ejecuta la acción 1. Si se toma el valor 2, se ejecuta la acción 2. Si toma el valor n, realizará la acción n. Seguimos con el tema 4.6, que es estructuras repetitivas. Una estructura repetitiva se quiere que un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito de veces. Son parte integral de cualquier tipo de lenguaje de programación. Es un bucle o lazo es un segmento de un algoritmo o programa cuyas instrucciones se repiten un número determinado de veces, mientras que se cumple una determinada condición. Se debe establecer un mecanismo para determinar las
tareas repetitivas. Se llama así porque se repite un cierto número de veces dentro de un pseudocódigo o un programa. Las estructuras repetitivas nos permiten hacerlo de forma sencilla. Vamos a ver los tipos de estructuras repetitivas. Empezamos con for, que es para. Esta estructura ejecuta las acciones del cuerpo de bucle un número específico de veces y de modo automático controla el número de interacciones o pasos. Seguimos con, repite el cuerpo de bucle mientras se cumpla una determinada. Seguimos con do while, que es hacer mientras. La estructura repetir cumple la misma función que la estructura mientras. La diferencia está en que la estructura, mientras comprueba la condición al inicio y lo repite, lo hace al final. Es por ello que la estructura repetir se ejecuta por lo menos una vez. Y bueno, para terminar esta exposición, podemos decir que la programación y sus componentes son una pieza fundamental para saber manejar diversos componentes que nos ofrece una computadora o un software. Por ello se ha realizado este trabajo para comprender de una manera más efectiva. Gracias.